Bienvenida a Katia Rojas. Ella es encargada de mercadeo de Fundecooperación, una empresa que se encarga un poquito, o una entidad más bien que se encarga un poquito de ayudar a los emprendedores. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos. Un placer recibirte aquí en Su Lado Positivo. Le recuerdo que usted puede hacer consultas a Katia 2220-7550. Estamos en vivo, nos puede llamar aquí a el set, al estudio 2220-7550 si tiene alguna duda, si está pensando en emprender y pues quiere conocer más. Katia, bueno, yo creo que el tema de la parte económica es una de las más importantes que debemos analizar antes de comenzar con siquiera una idea de emprender. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta con respecto a esta parte económica para poder llevar a cabo ese sueño de un emprendimiento? Sí, bueno, la idea, yo laboro en Fundecooperación, una organización que viene apoyando desde hace más de 30 años aquí en Costa Rica al sector de emprendedores y emprendedoras. Y en este 2024 ojalá que no sea la diferencia y tengamos este parque empresarial que en Costa Rica más del 90% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y todas las personas que han logrado emprender pese a la pandemia, pese a las circunstancias, y normalmente entonces se deciden por elegir una actividad productiva de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al estudio, de acuerdo a la herencia o de acuerdo a una oportunidad de negocios. Y entonces, basado en esas características, pues deciden poner en marcha una actividad productiva que les ayude a fortalecer su idea, su vida, a poder fortalecer a sus hijos o a quienes están en su círculo familiar y crecer. Y entonces no hay mejor manera que hacerlo con una empresa costarricense que se base, que tenga un valor competitivo, que se diferencie de lo tradicional y que pueda trabajar también en un plan de inversión en donde se determine incluso cuánto cuesta poner a producir o cuánto cuesta que mi empresa entonces salga adelante. Es muy importante tener en cuenta entonces, porque si ya se tiene la experiencia, si ya se tiene el conocimiento y la oportunidad de negocio, si eso ya se midió, es muy importante entonces verificar cuánto me lleva esa idea de negocios, ponerla en marcha a nivel económico para saber si eso puedo asumirlo con capital propio o si necesito financiamiento. Y ahí es donde viene la cartera de opciones para saber quién se adecúa mejor a mi condición. Es súper importante tomar en cuenta esto y por eso es que quisimos tocar este tema. Le recuerdo que usted también nos puede escribir a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, Su Lado Positivo. De hecho, ya habían algunas consultas por ahí para Katia. Más adelante las vamos a estar leyendo aquí en vivo y también nos puede llamar al 2220-7550. Katia, en el caso que, bueno, como vos decís, yo ya hice ese repaso, ¿verdad? De que tengo la capacidad de hacer ese emprendimiento, pero que no tengo el capital y necesito recurrir a un crédito. ¿Cuáles son sus recomendaciones principales? Obviamente eso depende del tipo de emprendimiento, pero lo que se recomienda a nivel general que también deben tomar en cuenta las personas que están iniciando con un emprendimiento para adquirir un crédito que después no se convierta en algo que les pueda perjudicar. Sí, precisamente en Costa Rica sucede mucho el fenómeno, lastimosamente, del crédito gota a gota, del crédito impersonal y que por más exitoso que sea un negocio y más a la hora de emprender, puede pesar bastante en el éxito. Entonces es muy importante a la hora de hacer el plan de inversión y determinar que una de las necesidades es precisamente entonces capital de trabajo o compra de maquinarias o alguna otra opción en específica, entonces buscar de acuerdo a la actividad del negocio, de cuándo se van a empezar a obtener los ingresos, porque si yo decido emprender hoy en enero, no quiere decir que en el mismo enero ya tenga los ingresos, sino que es muy probable que mientras obtenga los permisos, mientras, por ejemplo, un agricultora, mientras la cosecha está lista, mientras me pagan esa cosecha, si son periodos anuales como digamos el café o algún giro de negocio, si es turismo, por ejemplo, si estoy en una temporada alta y puedo, entonces si es una oportunidad importante para emprender o no. Todo ese giro de negocio va a depender entonces de quién tiene la oferta en Costa Rica para poderme brindar condiciones que vayan de acuerdo a mi actividad productiva. Claro. Es muy poco sano emprender y empezar a pagar, porque no tengo ingresos aún. Es muy poco sano emprender y que me den un periodo de pago mensual donde mi giro puede ser semestral, donde yo obtengo ingresos cada año,
de acuerdo, por ejemplo, como hablábamos ahora, como el café, o muchas actividades productivas, o turismo, que es por temporada alta. Entonces, eso va a depender muchísimo también de esas oportunidades. Por supuesto que en Costa Rica emprender, y en el mundo es difícil emprender. A nivel general, el primer año es el año a batir, ¿verdad? Es esa cuerda floja de que de hecho muchos analistas, y si uno lo busca en internet, verá el muñequito caminando en una cuerda larga que muchas veces se puede tambalear. Y es que ese primer año, una vez superado, marca la tendencia de trabajo y la experiencia que ese productor o productora, que esa empresaria puede llegar a tener para marcar un poco entonces qué sigue a nivel general. ¿Qué tomar en cuenta para sacar el financiamiento? Las respuestas para el banco, para el capital ángel o para la organización como nosotros, por ejemplo, una fundación, sea quien les va a apoyar, es muy importante que el empresario o empresaria tenga seguridad y haya hecho un poco investigación de mercado, costeos, saber cuánto va a ganar y cuánto va a gastar. A veces incluso se puede empezar por cuánto voy a gastar, y de acuerdo a si yo sé que voy a gastar 1 millón mensual, tengo que generar 1 millón mensual, mínimo. Y el primer año probablemente yo viva sin utilidades, o sea, sin ganancias extra. Pero es que eso es lo mínimo que tengo que trabajar. Cuando logre establecer un poquito esa parte también financiera, yo puedo pensar en que también cuando me den las condiciones del financiamiento y la cuota, si eso lo meto dentro de la parte financiera, si eso va a tener entonces rentabilidad, si va a ser un crédito aquí en ese momento es posible. Porque tal vez la parte más dura de emprender con crédito es que la empresa tiene que empezar bien desde el principio y a veces no es así. Forzarla, a veces entonces la fuerza a que el financiamiento, a que la empresa tenga que pagar una cuota para iniciar. Y eso no sucede cuando es capital semilla o capital propio, que tal vez las cosas se hacen menos forzadas. Entonces, tanta presión. Con tanta presión. Entonces el flujo de caja tiene que ser un poquito más holgado, ¿verdad? Un poquito más holgado. Yo entiendo que para emprender no hay que tener un nivel de escolaridad. Hay emprendedores y emprendedoras por testimonio que son muy exitosas y que no tienen ligamen con el nivel de escolaridad, pero punto y aparte, el tema de la investigación de mercado, del costeo, de tener respondido cómo van a actuar los clientes, cada cuánto me van a pagar, quiénes son los proveedores que van a estar conmigo, y si voy a meter empleados, y si voy a trabajar en una empresa familiar, ¿quién va a hacer qué? ¿Verdad? Esas respuestas tienen que estar dadas, tienen que ser conocidas por la persona o las personas líderes de la actividad. Claro. Porque tal vez el peor error es sentarse con la persona que te va a ayudar financieramente sin tener esas respuestas. ¿Qué podría traer eso? Al traste el crédito. Porque entonces el analista o el agente o el ejecutivo o el asesor puede tal vez en ese caso entender que no ha habido una preparación previa y entonces que el crédito no es sano en ese momento. Y muchos de los rechazos en este momento de crédito son por esa no concordancia entre los documentos y la entrevista, o esa parte de la capacidad de pago que tal vez no ha sido medida. Tenés un montón de gastos y poca comprobación de ingresos, ¿verdad? Que vayan a ser reales, y entonces ahí es donde se está dando el mayor rechazo. Entonces esa parte de esa preparación de ir como cuando se va a una entrevista laboral, así tomarlo para su propia empresa con esa misma seriedad, esa es la clave. Es importante. Katia, tenemos una pregunta en redes sociales. Yo quiero hacerla de manera muy rápida porque se nos está acabando el tiempo para ver si nos puede responder. Vamos a ponerla en pantalla, compañeros, por favor. Dice lo siguiente, las personas que nos siguen: lo que me da miedo de emprender es que tengo que sacar crédito y después no funciona y no tengo cómo pagarlo. Por supuesto. El principal miedo, ¿verdad? Yo creo de todos. Ese es el principal miedo, ¿verdad? Y eso siempre va a ser el crédito es riesgo, por eso una garantía, ¿verdad? Que minimiza el riesgo. Y cuando también entonces pongo una garantía, entonces también comprometo mis bienes o mis activos familiares. Por eso la actividad tiene que estar pensada y repensada para que si las cosas que suceden como embates climáticos, como situaciones externas, de fluctuación de muchas cosas económicas en el país, pueda afectar mi empresa, sean cosas
extremas, ¿no? Pero ya la parte, como yo decía ahora, de mercadeo, ya la parte de negocios, ya la parte de cómo voy a manejar la empresa, tiene que estar respondida de previo. ¿Cuánto yo voy a emprender? Quiero poner una empresa de servicios de tal cosa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la mejor opción que ofrece el mercado? Tómense en el tiempo tal vez para esa parte, para esa opción. Hacer ese análisis. Para hacer ese análisis. Claro, para hacer ese análisis. Financiarse porque ocupo la plata mañana al mejor postor no es la solución. No es la respuesta. Katia, se nos fue el tiempo, pero te agradecemos montones por haber estado con nosotros. Ha estado apareciendo en pantalla